Hola, mi nombre es Sebastián Cuadrado, soy argentino, resido en Costa Rica hace alrededor de 21 años, soy doctor de medicina china de profesión y mi pasión realmente representa el método Rajit, de lo que voy a hablar particularmente en esta charla con ustedes. Tengo 45 años y tuve la oportunidad de conocer el método Rajit hace 20 años en Costa Rica. Trabajo como consultor del método Rajit, imparto cursos en algunos países, sobre todo en Costa Rica. Y bueno, aquí estoy, voy a intentar explicar un poco de qué se trata mi pasión. ¿Qué es el método Rajit? Una pregunta muy común, es algo muy particular, muy exclusivo, considero. ¿Cómo llegó esto a mi vida de una manera casual, sincrónica, diría? Me estaba atendiendo con un acupunturista, un doctor de medicina china que se convirtió en un amigo. Me recomendó hacer un curso, un seminario sobre personalidades en el iris. Y por supuesto decidí hacerlo y no resultó ser lo que yo esperaba. Resultó ser muchísimo más interesante, muchísimo más apasionante. El origen del Rajit proviene del año 78, de la inspiración de un hombre llamado Denny Johnson, el cual, bajo un llamado personal, se dirige al bosque a encontrar una respuesta interior que resultó ser toda la dinámica del Rajit. Él comenta que comienza a recibir iris, información de la posición genética de los hijos, de la importancia de cada posición al nacer, de la dinámica del árbol genealógico 3 generaciones anteriores, sobre todo abuelos y bisabuelos. Y este hombre decide toda esta información, después de recibirla, concretarla en un sistema que comienza a divulgar en ciudades de Estados Unidos y después comienza a crecer hacia diferentes países del mundo, hasta llegar incluso a Costa Rica. El Rajit tiene 3 aspectos importantes, que es el orden de nacimiento. Cada posición genética al nacer, sea hijo o hija, son 6 hijos, 6 hijas. Cada uno de nosotros está encuadrado en ese número, en ese diagrama. Representa dones, cualidades, regalos, fortalezas, conexiones con ancestros. El simple hecho de estudiar y comprender eso es sumamente liberador, otorga fortalezas a la persona en su camino dentro de la sociedad, del árbol genealógico y para proyectarse hacia un futuro mejor, tanto personal como para su familia y sus hijos. El segundo aspecto es el estudio del árbol genealógico, los padres, abuelos y bisabuelos. Estas 3 generaciones tienen sumo impacto en cada ser humano, en cada persona, en cada hombre, en cada mujer, en cada niño. Al entender este holograma superior, podemos potenciar todo lo positivo, transmutar lo negativo y nuevamente producir un futuro mejor para nosotros, nuestros hijos, nietos y bisnietos. Esta influencia consta de 7 generaciones, como dije, las 3 anteriores, bisabuelos, abuelos, padres, nosotros que serían 4 y 3 hacia el futuro. Todo consta de 7 vibraciones, de 7 planos. El tercer aspecto es el iris del Rajit, posiblemente el más atractivo, que representa la capacidad de poder ver, por ejemplo, en el iris derecho la influencia de mi relación con mi padre y la familia paterna, estas 3 generaciones anteriores, y el ojo izquierdo, mi relación con mi madre y la familia materna. Y todo lo que esto representa, patrones muy comunes en los ojos, pero corroboramos en el iris la precisión de un patrón, por ejemplo, muy común, la depresión, el miedo al fracaso, el miedo al abandono, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, que precisamente se pueden reconocer en el iris. El método Rajit ofrece herramientas precisas para entenderlo, solucionarlo y trascenderlo para nosotros y futuras generaciones. En una consulta, aprendiendo a utilizar estas herramientas, podemos ayudar de manera sorprendente a una persona que puede estar estancada durante meses, años o más en un patrón. El orden de nacimiento determina cualidades, potenciales, conexiones con el árbol genealógico. ¿Cómo puedo entender cuál es mi posición genética? 6 niños y 6 niñas. Cada uno de nosotros está encuadrado en ese diagrama. Un niño número 1, un primogénito, es sencillo, lo mismo una hija número 1, pura. La niña número 1 de padre y madre, el niño número 1 de padre y madre. El primer niño, sea
varón o mujer, determina la posición genética de todos los demás. Un ejemplo, una hija número 1 que tenga 5 hermanos varones debajo, determinaría la posición genética de todos estos hombres. Por lo tanto, metafóricamente, el segundo sería una mujer 2, hombre 1. El tercero sería una mujer 3, hombre 2. Todo esto es lo que aprendemos en un curso básico. Esto genera conexiones con 2 ancestros en particular. Significa el potencial de una hija número 1. ¿Cuál es? ¿Cuál es la fortaleza básica de una hija número 1? La mente, las palabras, la voluntad. ¿Cuál es la fortaleza de un hijo número 1? La inspiración, la humildad. Esta persona tiene 2 cualidades activas al nacer. Así sucesivamente hasta 6 niños. Una pregunta frecuente es: ¿qué ocurre si soy un 7º hermano? Se para de contar en 6 y se vuelve a contar 1. Por lo tanto, tengo 6 hermanos y soy el 7º. Soy un hijo número 1. ¿Qué ocurre si hay abortos? ¿Qué ocurre si hay adopciones? Todo eso produce una alteración en esta línea, que significa, lo más importante, el orden social, no el genético, sino lo que llamamos metafóricamente la posición social, que es cómo crezco hasta los 20 años. En un curso básico conseguimos entender eso y comenzar a aplicarlo a nivel personal, siendo muy liberador. Después ocurre que la persona comienza a utilizarlo con sus hermanos, con su familia, hasta incluso, como en mi caso, que ya trabajo con esto y me gusta mucho ver dinámicas familiares. Es muy típico ver en una familia básica, digamos, o promedio, una niña número 1, un niño número 1. La niña número 1 tiene una polaridad masculina, yang, y gravita normalmente hacia la familia paterna. Entonces tiene una afinidad muy grande con el padre y la familia paterna, sobre todo con el padre. El niño número 1 posee genéticamente una energía yin o femenina y gravita más hacia la madre. Es un código binario, yin, yang, yin. Es como si se hubiera creado de lo superior un sistema que otorga a cada padre una afinidad superior. ¿En qué ayuda esto? A entender que aunque dé la misma crianza a 2 varones o a 2 mujeres o 5 varones, cada uno van a tener una afinidad mayor y dones diferentes. Puedo, como padre, como abuelo, entender esto y utilizarlo como padre, con crianza sobre mis hijos, sobre mis nietos. Pero no hay guías de cómo educar a nuestros hijos. El orden de nacimiento de Rajid es una hermosa herramienta de cómo comprender, educar, guiar a nuestros hijos de manera positiva, entendiendo su rol dentro de la maravilla del árbol genealógico. El segundo aspecto es lo que llamamos subir al árbol, comprender estas 3 generaciones, nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Analizar, entender esta fuerza, y no como un limitante, sino como un gran potencial. ¿Qué es lo que ocurre con mis abuelos y bisabuelos? ¿Qué es lo que aprendí gracias a este conocimiento? Recibir todos sus regalos, entender sus debilidades que están en mí, trascenderlas y crear un futuro mejor. Mi futuro es de aquí en adelante, pero sobre todo hijos, nietos y bisnietos. Todas las familias que he conocido, sin faltar una, encuentran en un momento ciertos miembros, sobre todo dificultades fuertes que pueden incluso producir síntomas muy dolorosos: depresión, suicidio, adicciones. ¿Puede esto estarse repitiendo a través del árbol genealógico? La respuesta es sí. El 90% de lo que nos ocurre está determinado y viene a través de estas personas. No es su culpa, sino que es mi responsabilidad entenderlo y trascenderlo con el potencial que poseo en este momento, mi capacidad física, emocional, mental y espiritual para entenderlo y trascenderlo. El método Rajid ofrece, al entender este potencial del árbol genealógico, herramientas precisas para trascender esos limitantes de manera rápida. Todo lo que ocurre en estas 3 generaciones, esto no es para limitar, es para potenciar a la persona, está guardado en el ADN. Entendiendo esto y cómo acceder de manera misteriosa a nuestro interior, y cambiando esto, cantidades inimaginables de luz pueden acceder para el futuro. No es en absoluto ideología, no se ven aspectos físicos, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que se puede ver en el iris del ojo? Cada marca, llamada metafóricamente una flor o una joya, la flor por su aspecto abierto como una flor y las joyas como pequeñas marcas más materializadas, representan cada una de estas marcas patrones en el ojo. ¿Qué patrones?
El más común, por ejemplo, la depresión, la culpabilidad en el árbol genealógico, si está en el ojo derecho, en el ojo izquierdo, del lado paterno, del lado materno. Entonces eso nos ofrece una claridad muy precisa de dónde viene. Ya eso nos ayuda a saber cómo usar las herramientas de Rajit dirigidas hacia qué parte, por ejemplo, del árbol genealógico. También podemos reconocer diferentes tipos de personalidad. La personalidad mental y su opuesto, la emocional. La personalidad shaker o extremista y la personalidad stream o arroyo, que forman otro opuesto. Son 4. Tenemos 2 hemisferios, 4 lóbulos. Cada una de estas personalidades está relacionada a un lóbulo cerebral. Por lo tanto, esta persona en particular activa diferentes áreas del cerebro y su mundo, su visión es de una manera muy diferente a la de otra persona. ¿Qué ocurre? Puedo conocer la forma de comportamiento a través del iris de 4 de mis hijos, que tengan 4 personalidades diferentes y encuadrarlos, analizarlos y proyectarlos desde su personalidad, por supuesto. Esto es sumamente poderoso, ya que el iris representa, como hemos escuchado, el espejo del alma de la persona y su forma determinada de comportamiento que se suma, por ejemplo, al orden de nacimiento. Un hijo número 1 emocional se va a comportar muy diferente a un hijo número 1 mental, activa diferentes, como dije, áreas del cerebro. ¿Es esto heredado también? Puedo comportarme de manera mental porque un abuelo o una abuela tenían una tendencia mental. ¿Sí es esto peor que ser emocional? No. Son modos de comunicación, de expresión, laborales, sociales, de estudio diferentes. El orden de nacimiento, la personalidad, los patrones en el ojo dan a un consultor de Rajit o a una madre o a un abuelo, entendiendo estas herramientas, una información sumamente poderosa al alcance de cualquier persona para comprender su propia personalidad. Y si soy consultor, si soy psicólogo, si soy doctor, si soy practicante de cualquier tendencia, aprendo esto, tengo información precisa que puede en una sola sesión potenciar la autorrealización de la persona de manera inigualable. En lo personal, el iris es mi pasión. Todo lo demás forma la base del Rajit que es necesario aprender para comprender el iris, pero el iris es una herramienta sumamente veloz. Es sumamente hermoso tomar una foto del ojo de alguien y comprender que ahí está todo su mapa, las lecciones que va a tener que entender, aprender, todas sus fortalezas. Es algo inigualable. Lo que a mí realmente más me impactó sobre el método Rajit es sí el diagnóstico del que acabo de hablar, pero sobre todo la herramienta que otorga para sanar estos patrones. Un patrón de enojo viene a través de mi abuelo por su relación con mi padre, y mi padre lo activa hacia mí y yo lo activo también. Tenemos 3 generaciones de relaciones difíciles entre hombres, resentimiento o enojo podría ser, o ambos, son 2 patrones diferentes. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cuál es mi herramienta que obtengo con el método Rajit? Primero entenderlo, para eso utilizamos el orden de nacimiento, el análisis del árbol y el iris. ¿Qué hacer? La herramienta más hermosa y clave son ejercicios, meditaciones específicas, utilizando 3 elementos. Si entiendo que el patrón viene del lado paterno, de un abuelo en particular, voy a llevar mi atención a ese abuelo en particular, en mi interior, utilizando la imagen de mi abuelo, lo haya conocido o no, visualizándolo joven. También utilizamos un elemento en la naturaleza. Cada abuelo de los 12, hombres y mujeres, está relacionado a un elemento en la naturaleza. Y un órgano. Cada abuelo o abuela está conectado a un órgano en particular. Son 12 abuelos, 12 sistemas corporales. Cada sistema corporal está asociado a un órgano, a una glándula, a un elemento en la naturaleza. Porque todo ser humano posee en su interior todos los elementos en la naturaleza: fuego, agua, aire, reino mineral, reino animal, reino vegetal. ¿Qué ocurre cuando uno de estos 3 elementos, el recuerdo de un abuelo, un elemento y un órgano? La sanación. Cada persona que me ha visitado está, lo tenga claro o no, sanando algo de su familia. La práctica consciente y repetitiva de estos ejercicios sana. Eso es lo que he aprendido, eso es lo que estoy divulgando y lo que he podido comprobar en miles de consultas y ha sido un tremendo placer. Son, por cierto, ejercicios muy hermosos, muy conmovedores. No ha ocurrido, creo, ni una vez que alguien no lo haya practicado y no sienta algo muy especial. Puedo recordar a un abuelo con el cual tuve una relación muy difícil
y cambiar esa memoria. No puedo cambiar lo que ocurrió, puedo cambiar en mi interior esa memoria. Esa es mi responsabilidad, mi obligación, cambiarlo. Y eso cambia ese órgano, que es el cáncer, por ejemplo, según el método Rajit, una emoción no resuelta en el árbol genealógico. Voy a dar un ejemplo, quizás. Hígado podría ser cáncer en el hígado, un resentimiento que se expresa. Puedo meditar en la memoria de un ancestro relacionado al hígado, que lo hay, y reestructurar esa memoria de posiblemente un resentimiento o algo no resuelto hace 3 generaciones y sanar el hígado. Sí, la respuesta es sí. Ha sido un placer para mí el viaje hasta aquí. Espero que este viaje, confío en que va a continuar por muchos años más y creciendo en nuevos amigos que puedan recibir esta información como yo la recibí, que me ha ayudado tanto en mi relación tan importante con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mis sobrinos, con futuras generaciones. Saludo a mis amigos en Uruguay, en Argentina, por supuesto en Costa Rica, el lugar donde resido, donde tanto me ha dado, tanto he recibido, todas estas personas que me han acompañado en este maravilloso viaje, en Brasil, en España, y bueno, todos los países que Dios decida que necesitan recibir esta información e incrementarla para que esta comunidad continúe creciendo, esta comunidad de luz, de bienestar y de amor y de respeto hacia nuestros ancestros. Gracias por todo, por escuchar, por ver. Nos vemos pronto.